Hemos estado hablando sobre el asna y el pollino y queremos terminar hoy la serie de el asna y el pollino. Amén. Lo último que leíamos en Marcos 11:2, que el Señor le dijo a sus discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y veíamos que el Señor siempre utiliza algo nuevo. El Señor siempre está estrenando algo, y veíamos la explicación en Mateo 9, versículo 16, perdón, donde dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Entonces, leíamos o decíamos que el vino nuevo no puede ser vaciado en odres viejos porque tienden a reventarse. Porque el odre viejo ya se estiró lo suficiente y ya no haya cabida para que el vino nuevo pueda extenderse, que el vino nuevo pueda ser fermentado, porque lo que produce es que se reviente. No sé si puede ponerme la música. Entonces, y veíamos en la historia de la iglesia y veíamos cómo en la historia de la iglesia eso acontecía. Veíamos que eso sucedió con los luteranos, con los bautistas, con los metodistas, los pentecostales. Y el problema de estos movimientos cristianos, como sucedió en el Antiguo Testamento, como le fue también al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ellos no dieron cabida en su corazón ni en su mente a lo fresco que el Señor estaba trayendo. Y les daba mi testimonio cuando fui expuesto a lo nuevo que el Señor estaba trayendo en mi vida. Tuve que hacer a un lado todas las tradiciones, costumbres, doctrinas sin sustento bíblico, y hacer espacio en mi disco duro para que lo nuevo pudiera entrar y mi corazón pudiera extenderse y mi mente también. Y cuando hablaba de resetear el disco duro, resetear la computadora, tiene que ver con hacer espacio en nuestro corazón y mente para lo que el Señor está trayendo. Pero eso no significa que vamos a desechar las verdades absolutas que Dios ha traído a nuestro corazón. Por ejemplo, cuando el movimiento pentecostal llegó,
ellos jamás desecharon la justificación por la fe. Ellos tampoco se deshicieron de la doctrina de bautismos por inmersión y tampoco la doctrina de la santidad, porque eran verdades absolutas que el Señor había traído a sus hijos. Pero sí, todo aquello que no tiene que ver con doctrinas absolutas. Y lo mismo será en este tiempo. En Hebreos, el Señor dice en el capítulo 12, verso 23, verso 25. Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla. Ese fue el problema. Ha sido el problema de la historia. Ellos decían que hable Moisés, pero no Dios. El Señor vino y habló y decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso ha sido la historia de toda la iglesia. Desechar al que habla. Y dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, hablando de el pueblo de Israel en Getsemaní, en el monte Sinaí. Pero ahora él ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Él va a conmover nuestro cimiento. Él va a probarnos. Y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué cosas? Las verdades absolutas. La justificación por la fe, el bautismo por inmersión, la santidad, el bautismo del Espíritu Santo y así muchas verdades. Pero hoy será aún más fuerte su visitación y debemos de ensanchar nuestra tienda, nuestros odres, para poder recibir todo aquello que el Señor estará trayendo muy pronto. Que Dios nos ayude. Amén. Pero decíamos, el Señor va a mostrarnos a la iglesia de hoy que somos igual o peor que el pueblo de Dios en la primera venida. Y que somos igual o peor que el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Porque nadie va a llevarse la gloria. No vamos a entrar como la iglesia de supercristianos, los verdaderos, los genuinos. No como aquel pueblo de Israel, no como los cristianos en la primera venida. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Él va a conmover todo. Y solo por su gracia estaremos en pie. Amén. Amén. Bueno, sigamos con el asna y el pollino. Zacarías 9, verso 9. Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era proféticamente lo que el Señor hizo cuando entró a Jerusalén.
encima del pollino acompañado del asna. Pero aquí dice un pollino hijo de asna, y la palabra hijo de asna, es la palabra hebrea huios, hijos maduros. Y Dios va a usar en esta visitación a sus hijos maduros, como lo ha hecho en cada visitación que el Señor ha traído a su pueblo. Amén. Lucas 19:33. Vemos también otro aspecto de este evento. Dice Lucas 19:33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Y hermanos, hay un tiempo en el cual el Señor va a necesitar de nosotros en una forma especial, y debemos estar libres de ataduras, que nada ni nadie nos ate, y debemos prepararnos para ese día, el día que el Señor nos necesita. Amén. Ellos desataron al pollino. El pollino no iba a poder servirle al Señor si el pollino estaba atado. Él tenía que ser desatado, y ya vimos una parte a qué se refiere. Pero por otro lado también hay ataduras que no nos dejan caminar y seguir al Señor, y debemos orar para que el Señor nos desate. Lucas 14, versículo 25, Él nos muestra algunas cosas que pueden ser impedimento para seguir al Señor. Dice: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, discípulo es alguien que sigue a su maestro. Eso significa. Y el Señor dice que no podemos seguirlo o ser sus discípulos a menos que estemos dispuestos a aborrecer padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, y aún nuestra propia vida. Debemos ser desatados, libres, y de esa manera podremos servir al Señor. Y dice el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla, a hacer burla de él. Versículo 30. Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede seguirme o ser mi discípulo. Amén. Y cuando dice que debemos aborrecer a nuestros padres,
nuestros hijos. No quiere decir que vamos a ser enemigos de ellos, sino lo que quiere decir es que ellos van a venir a ocupar un segundo, tercer lugar, lo que sea, pero nunca el primero. El primero ha de ser el Señor. Amén. Juan capítulo 12, verso 24. Dice el Señor: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, algo que debemos hacer es poner al altar todo aquello que pueda detenernos de seguir al Señor. Ya que el Señor nos dice el precio que debemos pagar para seguirle. Él afirma esa declaración en Lucas 14:34. Después que en el verso 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora él afirma esa verdad diciendo: bueno es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Él nos compara a la sal. Somos la sal de este mundo. Pero si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Ahora, ¿qué quiere decirnos el Señor en el contexto de que debemos aborrecer a nuestros seres queridos, aborrecer nuestra vida y también a todo lo que poseemos? Génesis 19:15 vemos un ejemplo clásico. Dice Génesis 19, versículo 15. Hablando de Lot, viviendo en Sodoma. Dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Imagínense, hermanos. Sodoma está por ser destruida. Los ángeles le dicen a Lot: sal de la ciudad, porque va a ser destruida. Y dice que los ángeles daban prisa a Lot. Lot la agarró tranquilo. Ah, sí, va a ser destruida Sodoma. Ah, bueno, entonces sí tenemos que huir. Bueno, pero ya es la hora del desayuno. ¿Por qué no desayunamos? Una tacita de café va a caernos bien. Vamos a terminar de despertar. Y los ángeles dicen: no, Lot, date prisa. No puedes esperar. Lot estaba tomándose su tiempo, tranquilo. Pero como decimos, los ángeles le sacaron trote. No, Lot, no puedes ser tan tranquilo. Debes huir. Y le dicen: date prisa. Y le daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Huye. Pero fíjense la actitud de Lot. Verso 16. Y deteniéndose él, ¿qué le pasa a Lot? Le están diciendo que tiene que huir y él: ah, sí, espérenme que se me olvidó la laptop. ¡Huye! Ah, sí, pero espérenme que se me olvidó el cepillo de dientes. ¡Huye!
Lot no entendía o se hacía. Y dice, y deteniéndose él, los varones, o sea, los ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. No, Lot, lo agarraron y lo sacaron. Y Lot tranquilo, ¿y para dónde vamos pues? No, Lot huye. A todos los agarraron los ángeles y a sacarlo. Los sacaron. Y Lot, como que era un niño, espérense, corra. ¿Cómo es posible? Y dice el verso 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, huye, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no. ¿Qué? ¿Qué dice Lot? No. Yo me imagino aquellos niños caprichosos. No. Y dice, no, yo ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escaparas ahora allá. No, es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. Qué tremendo y qué grande la misericordia de Dios. Lot no quería salir, ni porque los ángeles estaban ahí. Pero hay algo que me llama la atención al final y es que dice, porque no podría ser hasta que nada, porque nada podría hacer hasta que haya llegado allí. A veces, hermanos, el Señor quiere botar una pared, pero no la bota porque nosotros estamos deteniéndola. Y mientras les tengamos, estemos así, Él no va a botarla por amor a nosotros. Pero nosotros estamos ahí. No, Señor, no la botes. No envíes tu juicio, Señor, deteniendo la pared. Y el Señor, qué necio. Quítate. Ya no hay esperanza. Que voy a enviar mis juicios. Pero si no te quitas, lo voy a sentir mucho. Pero esa pared tiene que caer. Que el Señor nos ayude. Amén. Primer libro de Samuel 16:1. Encontramos un caso similar. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel estaba ahí llorando, intercediendo por Saúl. Y el Señor ya había determinado que Saúl iba a quitarle el reino.
Y tuvo que el Señor intervenir y decirle: Samuel, ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar a Saúl? Quítate. Ya no ores, porque está determinado que buscaré otro rey sobre Israel. Y así estamos nosotros muchas veces. Ay, Señor, ten misericordia de mis seres queridos. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mis padres, de mis hermanos. Y sí, debemos orar, pero no debemos ponernos a detener la pared. Debemos decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo me aparto. Y miren qué sucedió con la mujer de Lot. Lucas 19:23, y regresamos. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero algo sucedió. Verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Era un ejemplo. Cuando la sal se vuelve insípida, ya no hay nada que hacer. La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de Lot. O sea, vio un momento en que Lot no la veía y volvió a ver. Ella no estaba dispuesta a soltar a sus hijos y a los bienes que habían quedado en Sodoma. Ella se volvió una estatua de sal, ya no pudo seguir al Señor, ya no pudo salvar su vida. Por amor a sus hijos, por amor a sus bienes. Hermanos, en esta caminata de seguir al Señor, no podemos detenernos. Tenemos que proseguir aún a costa de perder la nada que tenemos, todo lo que tenemos. Este es un tiempo de preparación. Debemos estar dispuestos a ir soltando poco a poco aún las cosas insignificantes. Pensemos que muy pronto el Señor va a necesitarnos. Pero antes tenemos que ser soltados de todas las cosas que nos impiden seguir al Señor. Hebreos 12:1. El escritor de Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Despojémonos de todo peso, cosas que no son pecados, pero nos estorban para seguir al Señor. No es pecado tener una casa, pero si la casa va a ser un impedimento para seguir al Señor, debemos despojarnos, estar dispuestos a deshacernos de todo aquello que nos estorba para seguir al Señor. Pueden ser carreras académicas, pueden ser pretendientes, pero también hay cosas pecaminosas que nos atan, que debemos ponerlas al Señor y decirle: Señor, líbrame, por favor, líbrame de todo esto. El apóstol Pablo, no lo busquen, pero en 1 Corintios 10:23 él dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que no son pecaminosas, pero que nos atan. No nos dejan seguir al Señor. Para los solteros puede ser no haberse casado. Ay, Señor, ven, pero primero permíteme casarme. Puede ser una atadura. Debemos poner en el altar todos nuestros sentimientos y emociones. Que Él nos dé la gracia para avanzar. Amén. Pero Él va a necesitarnos. Él va a querer usarnos. Ojalá que estemos libres de todo peso, sea pecado o no. Que seamos libres para poder seguir al Señor. Otro aspecto muy importante que vemos del asna y el pollino, Marcos 11:2. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Era un pollino salvaje. Nadie lo había montado. No era fácil de subirse a un burrito salvaje. Tenía que ser domesticado. Y solo en su presencia somos domesticados, hermanos. Amén. Yo siempre decía un dicho hablando de mí: solo el Señor sabe la bestia que ha amansado. Y no lo decía en broma. Solo el Señor sabe lo rebelde que era. Pero Él me amansó con su presencia, con su amor. Amén. Es la forma que Él amansa a todas estas bestias. Amén. No, ustedes no son bestias. Bueno, no fueron bestias. Así es la naturaleza humana. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetadlos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced y sujetaos. Eso no es fácil. Hoy más con el feminismo que existe. Solo Dios puede amansarnos y hacernos hombres obedientes y sujetos. Por naturaleza el hombre no es así.
Es imposible para el hombre someterse y obedecer sin la gracia necesaria en nuestras vidas. Amén. Y es muy fácil verlo en los matrimonios. El apóstol Pablo dijo: esposas, sujetaos a vuestros maridos. ¿Por qué? Porque no está en la naturaleza de la mujer. Solo por la gracia de Dios y teniendo tiempo en la presencia de Dios, la mujer puede llegar a someterse y a ser obediente a su marido. Así somos. Efesios 6, versículo 1. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Debemos obedecer y debemos honrar a nuestros padres. Si hacemos eso, dice, el Señor ha prometido bendecir a los hijos que se sujetan, que obedecen y que honran a sus padres. Dice, hazlo para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Si queremos ser prosperados, dice que debemos honrar a nuestros padres. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no salgo? Más me endeudo, más. La pregunta es: ¿honras a tu padre y a tu madre? Si están con vida, ¿los honras? Si no los honras, no te irá bien. No saldrás de ese charco por falta de honrar a los padres. Y la otra promesa es: y seas de larga vida sobre la tierra. El Señor va a darnos larga vida si somos obedientes y honramos a nuestros padres. Por supuesto, si usted es casado o casada, no va a obedecer a sus padres antes que a su marido, pero sí va a honrarlos. Amén. Pero hay hijos que se olvidan de sus padres. Pasan meses sin ni siquiera hablarles por teléfono, mucho menos visitarlos. Al tiempo, o sea, sí, mi papá y mi mamá, tengo 6 meses de no hablarles. Eso no es honrarlos. A veces ven a sus padres con necesidad financiera y el consejo de los hijos es: sí, mamá, está bien, amolado. Debería hacer un préstamo al banco. ¡Qué vergüenza! El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Ellos, los padres, nos dieron su vida cuando estábamos pequeños. Ellos dieron todo lo que tenían y ellos mismos por criarnos. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo por ellos a la medida que avanzan en años. Es muy linda la paciencia que los padres tienen con los hijos. Se dice de un caso que el niño le decía: papi, ¿y por qué el sol alumbra? No lo sé, hijo. Papi, ¿y por qué la luna alumbra si no hay, todo es oscuro?
No lo sé, hijo. Papi, ¿y cómo han hecho estos puentes tan grandes? No lo sé, hijo. Y eso la mamá le dice, hijo, deje de preguntarle a su papá esas cosas. Y el padre le dice, no, no, déjalo, que se instruya, que se instruya. Pero así somos de niños, somos preguntones. Pero cuando somos ancianos, nos volvemos niños y estamos preguntando cosas. Preguntamos la misma cosa 5 veces en menos de media hora. Ay, mamá, ya me preguntaste la tercera vez. Debemos ser pacientes, así como lo fueron ellos, oírlos, responderles. Amén. Y darles palabras de ánimo. Mami, usted es única. Usted es la mujer más preciosa. Papá, usted ha sido un hombre sabio. Debemos animar a nuestros viejitos. Lástima, yo no tengo a ninguno. Pero debemos animarlos. Debemos levantarles el ánimo. Bueno, está mi suegra. Y tratamos de hacer lo que se sienta bien. Nos cuenta la misma cosa en el almuerzo. Solo volvemos a ver a mi esposa. Bueno, sí. Y porque es la primera vez que nos dice, así es tu otro. Y nos está viendo seguro, ¿verdad? Pero es por amor. Debemos ser así. Debemos ser domesticados en su presencia. Ahí vamos a recibir paz, gozos, gracia para someternos. Algo que me llamaba la atención es que un burro salvaje, si nunca es domesticado, él vive 15 a 20 años. Un burro salvaje llega a vivir lo más entre 15 y 20 años. Pero un burro domesticado, un burro que se ha sujetado, se ha sometido, que está dispuesto a que el amo cabalgue sobre él, llega a vivir hasta 40 años. Fíjense qué misterio. ¿No creen que hay sabiduría ahí? Un salvaje, 20 años. Uno sujeto, domesticado, 40 años. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser burritos domesticados? Amén. Qué bendición, hermanos. Pero sigamos. Lucas 19:35. Dice, y lo trajeron a Jesús, o sea, el pollino y el asna. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. El manto en la Biblia habla de los ministerios o el servicio a Dios. Cuando sea su visitación, todos tendremos que poner nuestros ministerios bajo el señorío del Señor. Y esa es la parte más difícil para aquellos que sirven al Señor. No es fácil dejar los ministerios y ponerlos delante de Él y que Él escoja.
Segundo Reyes 2:9. Quiero darles un ejemplo de lo difícil que es. Segundo libro de Reyes 2:9. Es como que le digamos a un hermano o hermana, por favor, hermano, ¿podría dejar de profetizar en el tiempo de la alabanza? ¿Por qué, hermano? No, descanse. Deme 3 meses sin profecía suya. Quizás sea la última vez que esa hermana llegue a la iglesia, porque no está dispuesta a poner su servicio a los pies del Señor. Cualquiera que sea el servicio. Pero tarde o temprano vamos a tener que ponerlos y que Él haga lo que quiera, porque el servicio no es nuestro, es del Señor también. Amén. Dice aquí, hablando de Eliseo y Elías, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Imagínense. En otras palabras, yo quiero servir el doble de lo que tú has hecho. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Cosa difícil. Para Elías era difícil, porque eso significaba dejar el servicio en manos de Eliseo. Para el Señor no. Pero para Elías, el profeta Elías, no era cosa fácil. Y dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Elías. Ahora, si leemos despacio el versículo 13, dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Elías no soltó el manto, él se lo llevaba. El manto era el servicio. Pero el Señor tuvo que intervenir. Y dice, se le cayó. No, el Señor se lo debe haber jalado. Y cayó el manto y lo agarró Eliseo. Amén. Cosa difícil has pedido, Eliseo. Y ahí lo llevaba. Pero dice, se le cayó. No dice, se les lo soltó. El Señor hizo que se le cayera. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe, refiriéndose al ministerio. Ahora, hermanos, ¿qué va a pasar en el fin? Cuando el Señor tome los reinos de este mundo. Leamos 1 Corintios 15, 24. Vean. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 27. 1 Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas se han sido sujetas a él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, cuando Jesús haya logrado el máximo éxito, cuando todos los reinos estén a los pies de Jesús, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué va a hacer Jesús cuando él reine sobre este planeta? Él entregará todo el reino a su Padre, para que él sea el todo en todos. ¿Ven? Todos, tarde o temprano, vamos a tener que poner el servicio a los pies del Señor Jesús. Él mismo lo va a hacer al final. Cuando ya logró lo máximo, Él dirá, hoy es tiempo de dárselo al Padre. Y le dará todos los reinos. Que Dios nos ayude y nos dé la gracia. Amén. Ahora, rápidamente, quiero ver algunas características del pollino y del asna, o sea, de los burritos. ¿Listos? Bueno. Primeramente, los burros antiguamente eran utilizados para saber dónde había agua y cavar pozos. El burrito lo guiaban, y cómo es un misterio que todavía no logran los científicos averiguar, pero el burro sabe, aquí hay agua. Y allí abrían los pozos y hallaban manantial de agua. Fíjense qué bendición. Pero, ¿cuál es la aplicación de esto? Bueno, voy a contarles una historia con mucha humildad, solo para que entendamos. No hay otro ejemplo, pero quiero decirles un testimonio. Allá por el año 1993, el coro de Ministerio Cebrón vino aquí a El Salvador. Tuvimos 2 presentaciones en el Teatro Presidente. ¿Alguien estuvo en esas presentaciones? 2, 3, como 4 hermanos, 4 o 5. Pues en el segundo día de la presentación, en la primera parte, el coro cantó y todo, muy lindo, pero en el receso yo fui donde estaba el coro y el hermano Eleazar me dijo, hermano Samuel, no sé qué pasa, pero el Señor ayer estuvo increíblemente su presencia, pero hoy nos sentimos secos. Algo está mal. No sé qué es. En eso le dije al hermano Eleazar, hermano, haga una cosa. Comience la segunda parte cantando el coro que entonaron ayer, que dice, alaba, alaba, alaba al gran rey. ¿Cuántos han oído eso? Bueno, entonces dije, empiece con ese coro. Y me dijo, está bien, voy a empezar con ese coro, hermano. Empezó la segunda parte en el teatro y el coro empezó, alaba. Hermanos, ¿qué les digo? Hallamos agua. Y el Señor cayó y toda la segunda parte fue una bendición tremenda. Al final de la presentación, el hermano Eleazar me dijo, hermano, usted nos dio la clave. Ese era el coro que necesitábamos entonar. Un burro hallando agua. ¿Me entienden? Un burro hallando agua. Dios puede usarnos de esa misma forma, conociendo el mover del Espíritu Santo. Amén. Bueno, otra característica de los burritos.
son considerados animales líderes en las granjas. Imagínense. Hay un dicho muy popular que dice, pon un burro con 3 caballos y en una semana los 3 caballos se estarán siguiendo a donde vaya el burro. Voy a repetirlo. Pon un burro con 3 caballos y en una semana los 3 caballos estarán siguiendo a donde vaya el burro. ¿Amén? Otra característica de los burros, son protectores de animales. Ellos protegen al prójimo. Ellos tienen un amor fraternal no fingido con cualquier animal de una granja. Siempre, por lo general, en cada granja hay un burro. Les voy a explicar por qué. Cuando una vaca está enferma y está lista para dar a luz, siempre le ponen a un burro que la acompañe. Porque si hay coyotes, lobos o pumas o roedores que amenazan a la vaca, siempre el burro va a protegerla y va a matar a los animales. Amén. Son protectores los burritos de los animales de la granja. Otra característica es que los burros son cariñosos con sus amos. Son cariñosos con sus amos. Quiero contarles una historia que supe esta semana. En Chalchuapa hay una familia que le gustan los animalitos. Y hace un tiempo atrás tuvieron una burrita. Y la burrita se llamaba Chana. Chana. Chana aquí, Chana allá. Pero por motivos ajenos tuvieron que vender a la Chana. Y se deshicieron de la burra. Eso fue hace 8 años. Durante 8 años, ellos nunca supieron de la Chana. Solo la vendieron. Y hace unos días ellos fueron a comprar un caballo. Pues fueron a ver qué caballo compraban. Llegaron a cierta granja y empezaron a ver el caballo. En eso oyeron rebuznar a un burro. Y más fuerte, cada vez más fuerte. Pero ellos siguieron con el caballo viendo. Y más fuerte, el burro rebuznaba. Y entonces dijeron, ¿y dónde está ese burro? Dijeron, allá lejos. Vamos a ver qué le pasa. Y fueron ellos a ver al burro. Y cuando se iban acercando, el burro más rebuznaba, movía las orejas, movía la cola y todo el burrito se movía. Y iba acercando y alguien dice, Chana, Chana. Y la burrita más se movía. Y cuando llegaron, le empezaron a sobar, a acariciar. Tenían 8 años de no saber de la Chana. Pero la Chana los conoció desde que los vio. Y empezó a rebuznar y a moverse. Y cuando ellos estaban allí acariciándola, ellos empezaron a llorar de ver el amor de la burrita. ¿Cómo era posible que a esas alturas, después de 8 años, ella los conociera y se pusiera alegre de ver a sus amos? Yo le decía a mi esposa, quiero comprar un burro. Pero cuando me di cuenta que no tengo dónde ponerlo, se me pasó. Y el esposo le dijo a la esposa,
No compré a la chana otra vez porque no tengo dónde ponerla. Pero ellos estaban impresionados del amor de la burrita. Oh, qué lindo, ¿no? Ojalá algún día pueda tener una burrita yo también. Son muy lindos esos animales. Antes les tenía miedo, hoy los amo. De veras. Otra característica, ellos rebuznan también cuando ven el peligro. Cuando el peligro acecha la granja. Un rebuzno de un burro se oye a 3 kilómetros de distancia.